tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con el webinar que tenemos preparado el día de hoy. Me presento, mi nombre es Viridiana Mendoza, yo soy nutrióloga, tengo maestría en Ciencias de la Salud y pues me gusta mucho la parte clínica. Y el día de hoy vamos a hablar justo del ácido úrico, que en mi perspectiva es uno de los temas más vistos en consulta de nutrición, ya que el aumento de este suele ser bastante común, ¿no? Y una también de las principales razones por las cuales se acude al nutriólogo. Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es el ácido úrico. La agenda del día de hoy viene siendo las generalidades de él, definición de lo que sería la hiperuricemia, la clasificación de la hiperuricemia o bien las consecuencias de la misma, alimentos limitados en el ácido úrico y también alimentos bajos en purinas, que en este caso serán alimentos permitidos. Muchas veces conocemos lo que hay que limitar, pero pocas veces conocemos lo que hay que integrar. Como una generalidad del ácido úrico, no sé por qué no se ven las imágenes, es que el ácido úrico es un antioxidante endógeno. Denme dos. No sé por qué no se ve. Ok, es un antioxidante endógeno. ¿Qué quiere decir? Nosotros de manera diaria requerimos de antioxidantes en nuestra dieta para disminuir, en este caso, los radicales libres, los cuales son generados por nosotros mismos desde nuestra respiración, nuestro metabolismo, y estos radicales libres tienden a dañar nuestra célula, a dañar nuestro ADN, incluso se fomentan mucho el envejecimiento. Entonces, de manera diaria requerimos los antioxidantes. Usualmente los obtenemos de lo que es frutas y verduras. Sin embargo, nosotros también producimos algunos antioxidantes. En este caso, el ácido úrico es uno de ellos. Por lo tanto, nos va a ayudar a eliminar los radicales que nuestro cuerpo produce. Empieza a ser un problema cuando empieza a existir una concentración anormal del ácido úrico, que muchas veces, y la mayor parte de las referencias son debidas al estilo de vida inadecuado. Entonces, es una alta ingesta de purinas, en este caso alcohol, y las enfermedades o las consecuencias más próximas del ácido úrico elevado es la presencia de gota. Entonces, las purinas son una parte de la proteína, una parte nitrogenada de la proteína, donde su último camino es el ácido úrico. Entonces, después de que nosotros ingerimos proteínas de la dieta, ya sea por carne, huevo, quesos, leche o incluso proteína vegetal como las leguminosas, vamos a metabolizarla y el producto final será el ácido úrico. Eso es su metabolismo diario. Las consecuencias es que empezamos a tener una acumulación, a lo cual se le conoce como hiperuricemia. La hiperuricemia la podemos medir en sangre y alcanzan a ver niveles de 7 miligramos sobre decilitro de ácido úrico en hombres y arriba de 6 miligramos sobre decilitro de ácido úrico en mujeres. Ya se estará marcando como una hiperuricemia. Y la gota es cuando se producen depósitos de uratos justamente en las articulaciones e incluso en los riñones. Cabe mencionar que para tener gota no hay un parámetro o un nivel en específico de ácido úrico que yo tengo que tener para ya tener gota. Esto es muchas veces por la tolerancia del cuerpo. Algunas personas ya con niveles de 7, 8 de ácido úrico empiezan a tener molestias en sus articulaciones o molestias en la planta de su pie. Entonces, no necesariamente tengo que tener un ácido úrico de 20, por así decirlo, para que yo empiece a presentar estas consecuencias, ¿no? Hay algunos otros que podrán tener ácido úrico de 10, de 12 y prácticamente no tener ningún síntoma de gota.
¿sale? Entonces esto tiene que ver mucho con la tolerancia. Ahora, muchas de las consecuencias del ácido úrico van más allá de solamente la gota. El ácido úrico influye mucho en la presión arterial, en este caso cómo funciona nuestro corazón y nuestro riñón. En nuestro riñón, en la parte donde se empieza a filtrar la sangre, se empiezan a hacer cristales de ácido úrico. El ácido úrico, por una cuestión de gravedad, se empieza como a sedimentar en la última parte, por ejemplo, de la vejiga. Entonces, al sedimentarse, se empieza a aglutinar y crea estos cristales, los cuales en algún momento que salgan o que tengan una movilización dentro del riñón o de todo lo que será el sistema genitourinario, pues prácticamente va a terminar lastimado. Por eso es que lanzar piedritas por el riñón, pues prácticamente duele bastante. Hay muchas razones por las cuales se generan las piedritas en el riñón, pero una de las principales justo es el ácido úrico. También se ha visto que cuando tenemos ácido úrico elevado, se presenta un aumento de nuestra presión arterial y aumenta nuestro riesgo de la arteriosclerosis, en este caso de un ictus o lo que sería un infarto, ¿no? Entonces, la arteriosclerosis es una enfermedad donde nuestra vena empieza a perder flexibilidad y se empieza a hacer muy rígida, por lo tanto empieza a dañar y a generar mucha inflamación, lo cual pone en riesgo prácticamente a nuestro corazón. Entonces, cuando tenemos el ácido úrico elevado, prácticamente no solo impactamos en la parte de las articulaciones, sino también en nuestro sistema circulatorio. Ahora, ¿de dónde viene el ácido úrico como tal? El nivel de ácido úrico en nuestra sangre tiene que ver con un equilibrio entre la carga o la ingesta de ácido úrico, así como su excreción. Cabe mencionar que el ácido úrico, al ser un producto final de las proteínas, quiere decir que nosotros, si movilizamos proteína en nuestro cuerpo, tenemos toda la capacidad de generar ácido úrico. Entonces, 2/3 del ácido úrico que tenemos prácticamente en sangre o como carga diaria viene de nuestra propia síntesis o la generación de nuestro propio cuerpo. Y la otra tercera parte vendrá de la absorción intestinal o en este caso de las purinas de la dieta. Eso se equilibra con una excreción, es decir, el cuerpo desecha el exceso de ácido úrico desde la parte renal, donde el riñón prácticamente se encarga de excretar el 70% del ácido úrico, y otra parte intestinal que va a ser las purinas que lleguen a no absorberse y que prácticamente se vayan en nuestras evacuaciones. Entonces, el ácido úrico empieza a aumentar cuando justo este equilibrio se pierde, o empiezo a tener una mayor carga o empiezo a tener una menor excreción. Y nos lleva justamente a de dónde viene el ácido úrico. Tenemos un origen primario y un origen secundario. El origen primario va a ser por alguna alteración genética o alguna falta de alguna proteína necesaria tanto para la producción como la excreción del ácido úrico. Usualmente lo pueden llegar a detectar cuando hay familias con ácido úrico elevado y que así se comporta toda la familia, empiezan a tener una razón primaria que debe ser un poco más estudiada. Pero tenemos una secundaria. La secundaria usualmente es por una ingesta alta de purinas, un alto consumo de fructosa, pero también empezamos a tener otras razones como cuestiones endocrinas, como una resistencia a la insulina y por muerte celular, en este caso por algunos tratamientos como quimioterapia o algunos otros medicamentos como los betabloqueadores que son utilizados en la insuficiencia cardíaca y la hipertensión y también algunos diuréticos. Entonces, es importante que conozcamos el origen de la hiperuricemia, ya que de esta manera vamos a poder emplear una mejor estrategia. La dieta viene siendo la base del ácido úrico elevado, ¿no? O sea, la razón por la cual yo tenga el ácido úrico elevado, yo necesito tener una dieta para eso.
Sin embargo, si el origen no es dietético, posiblemente la hiperuricemia no se mejore al 100%. Entonces, detectando el origen, se trata ese origen y la dieta termina siendo un coadyuvante. Entonces, la presencia de este ácido úrico empieza a requerir de un tratamiento multidisciplinario. Y hablando específicamente de la fructosa, porque si ya vimos que el ácido úrico muchas veces se eleva por las purinas que vienen de la proteína, entonces, ¿por qué nos metemos con la fructosa? Cabe mencionar que la fructosa es un carbohidrato. El jarabe de maíz de alta fructosa, que lo pueden llegar a encontrar en etiquetas nutricionales como JMAF, es un edulcorante calórico. Este prácticamente está en el 90% de los alimentos industrializados y que se ha introducido a lo largo de varias décadas atrás. La fructosa se ha estudiado bastante y se ha visto que es el único carbohidrato capaz de incidir en la producción de ácido úrico, aun cuando no sea de una manera directa, es decir, no es como que de la fructosa nosotros saquemos directamente el ácido úrico, pero el metabolismo que lleva a través del hígado produce en consecuencia ácido úrico elevado. Entonces, el problema del jarabe de maíz de alta fructosa es que muchas veces pensamos que está en productos dulces, por ejemplo, y realmente no. Puede llegar a estar, por ejemplo, en galletas, puede llegar a estar en panes de caja, puede llegar a estar en cereales, en yogurts, en dulces. Realmente tenemos una gran variedad de productos donde vamos a encontrar el jarabe de maíz de alta fructosa. Y no solamente estamos hablando de la fructosa que viene de la fruta, sino de todo lo que se acompaña. Aparte, tenemos otros alimentos prohibidos como son las leguminosas, las carnes rojas y el alcohol. Las leguminosas y las carnes rojas van a ser dos alimentos que prácticamente nos van a aportar demasiadas purinas. Entonces es muy lógico que si yo tengo el ácido úrico y le añado más purinas, pues este va a seguir subiendo, ¿no? Sin embargo, nos volvemos a meter con otro alimento, en este caso que es el alcohol. El alcohol no es una proteína, no contiene purinas, pero nuevamente su metabolismo hace que mi riñón reabsorba más el ácido úrico. Entonces, si estamos hablando que el riñón, o hablábamos en diapositivas anteriores, moviliza o saca el 70% de ese ácido úrico, pues si yo empiezo a interferir en su función con el consumo excesivo y frecuente de alcohol, pues entonces va a reabsorber y reabsorber ácido úrico a tal grado que lo va a empezar a acumular. Entonces, son alimentos que usualmente se van en una intervención dietética, ¿no? Y muchas veces desde la parte médica pues ya nos están prohibiendo el consumo de refrescos, de carnes, de leguminosas, de alcohol, y entonces nos lleva a prácticamente una lista muy limitada de alimentos y muchas veces pensamos que no podemos comer mucho. Entonces, en este caso, les traigo una lista de alimentos que nos puede ayudar para que conozcan los alimentos que son permitidos, en este caso, en dietas donde estamos buscando el ácido úrico bajo. De proteínas animales empezamos a consumir más carnes blancas antes de las rojas. Entonces empezamos a tener un consumo de pollo, de pavo, de pescado, pescado blanco en específico como la merluza o el bacalao. El huevo, las claras de huevo también son alimentos permitidos o los quesos, sobre todo quesos frescos. Quesos blancos, los quesos amarillos muy secos no nos van a ayudar para el ácido úrico. Entonces, hay que recalcar esta parte de que no es cualquier queso, tienen que ser bajos en grasa. En cuanto a las verduras, realmente se ha visto que una dieta rica en verduras, rica en fibra, va a ayudar a mantener niveles de ácido úrico bajos. Dentro de las frutas,
podemos llegar a tener algunas limitaciones. Las frutas que se llegan a limitar son frutas secas, como la ciruela pasa, el higo, los arándanos deshidratados. ¿Por qué? Porque en pequeñas cantidades yo tengo una concentración muy elevada de fructosa, donde ya vimos que la fructosa es un carbohidrato que incide en la producción de ácido úrico. Entonces, estos alimentos o este tipo de frutas son las que empiezan a irse dentro de nuestra dieta. Empezamos a comer ciruela fresca o arándanos frescos antes de lo deshidratado. Dentro de las grasas realmente no hay mucha limitación. Lo único que la literatura más se refiere es limitar el consumo del cacahuate en específico, pero no tanto porque tenga o nos produzca el exceso de grasa o un ácido úrico elevado. Dentro de los cereales y tubérculos o alimentos que nos aportan carbohidratos, empezamos a limitar el consumo de bollería o panadería. Vuelvo a esta parte de lo que se utiliza como jarabe de maíz de alta fructosa. Los alimentos bajos en fibra, industrializados, van a ser alimentos que nos van a proveer de este carbohidrato que es la fructosa, además de que dietas muy bajas en fibra, como nos puede afectar en cómo nuestro intestino va absorbiendo el ácido úrico. Cuando nosotros metemos fibra a la dieta, la fibra ayuda o empieza a ser como como una barrera física entre lo que absorbe mi intestino y lo que yo estoy comiendo. Y entonces es un buen regulador de la absorción de purinas. Y en este caso los lácteos. Los lácteos también son alimentos permitidos y vuelvo como a la parte de los quesos, deben ser lácteos bajos en grasa o descremados o semidescremados. Lácteos enteros o muy grasosos no van a ser precisamente nuestra mejor opción. Y en cuanto al yogur, el yogur natural, cabe mencionar que hay una gran variedad de lo que son yogur natural. El yogur natural, en la etiqueta, deben procurar revisar que traiga la leche semidescremada junto con bacterias lácticas. Es lo único que debe traer el yogur. A veces se les añade almidón, jarabe, azúcar, alimentos u otros edulcorantes y empieza el yogur a tener un sabor dulce. El yogur de buena calidad o no tan procesado, podríamos decirlo así, no sabe tan dulce, de hecho sabe amargo y tiene un sabor diferente. Entonces hay que procurar elegir siempre una buena marca de yogur. Usualmente si los consiguen yogur natural sin azúcar y que sepa amargoso será una buena opción. Ahora, el ácido úrico tendrá niveles, por así decirlo. No es lo mismo que yo tenga un ácido úrico de 8 a que yo tenga un ácido úrico de 15. La necesidad de bajarlo será diferente de acuerdo a la característica del paciente. Entonces, la restricción de todo este tipo de alimentos debe ser de acuerdo a la agudeza y la complicación de la misma enfermedad, siempre identificando el origen del ácido úrico. ¿Y por qué se los digo? Muchas veces se hace una recomendación muy general en donde empezamos a restringir o más bien todos los alimentos ricos en purinas que puedan existir, todos los alimentos ricos en fructosa que puedan existir, y entonces se empieza a dejar una lista muy limitada de alimentos permitidos de manera diaria. Sin embargo, la literatura científica menciona que el que yo lleve una dieta estricta o muy baja en purinas, no necesariamente me va a dar un beneficio. ¿Por qué? Si yo bajo todos los alimentos que tienen purinas en mi dieta, significa que yo voy a bajar la cantidad de proteína en mi dieta. Tengo
niveles o un límite para yo bajar proteína. Sin embargo, todo lo que se tiene que subir después, porque obviamente si yo bajo proteína me va a dar hambre, empieza a subir hidratos de carbono y grasas, los cuales tampoco son buenos en exceso en nuestra dieta. Entonces, todos estos puntos es necesario que se evalúen por un profesional. Por eso es que como tal, la dieta para un ácido úrico bajo o cuando ya tengo un ácido úrico elevado, pues debe ser muy individualizada y la restricción y la dieta estricta va a ser únicamente en casos muy necesarios y muy particulares, ¿sale? Les recomiendo que no hagan una restricción al 100% de todo lo que son las purinas sin antes consultarlo con un nutriólogo, porque podríamos estar eliminando alimentos y fuentes de vitaminas y minerales necesarias todavía para la función de nuestro cuerpo, ¿sale? Aparte de que cuando bajamos mucho la proteína, eso genera que nuestro cuerpo también se pueda llegar a sentir cansado y genera mucha hambre, ¿sale? Entonces, no hagan dietas de internet. Eso sería todo de mi parte. No sé si alguien tenga alguna duda. Déjenme. Ok, tengo una duda en WhatsApp que dice si las hojas verdes elevan el ácido úrico. Es una pregunta en general común. Muchas veces se piensa, por así decirlo, que el consumo excesivo de hojas verdes, como lo que es la espinaca, el berro y todos esos alimentos, llegan a elevar la cantidad de ácido úrico en dieta. Aun cuando son verduras que sí tienen un poco más de proteína, recordemos que en la verdura no solamente vamos a encontrar esa parte de las purinas, sino también vamos a encontrar fibra. Entonces, no necesariamente se tienen que ir de dieta, de la dieta como tal, solamente necesitamos un equilibrio y no hacer una suspensión entera de las verduras, ¿sale? Tengo otra pregunta aquí en el chat que dice que si existen suplementos naturales que ayuden al ácido úrico. Es una buena pregunta. Honestamente no he leído sobre algo muy en específico que sea como este alimento o este suplemento te ayuda para bajar el ácido úrico. Sin embargo, se llegan a utilizar detox o como test que ayudan a ir orinando como un poco más. El detox o todos estos test que luego se llegan a utilizar, incluso los venden así como la salud renal de el té que te ayuda al riñón. Lo único que hacen es una parte de diurética, entonces fomentan la eliminación del ácido úrico por la orina, pero como tal, que lleguen a impactar de manera importante en los niveles de ácido úrico, no sabría bien. Lo que sí es que el ácido úrico tiende a bajar bastante rápido. Es decir, si implementamos una dieta, no lo sé, a lo mejor estricta o correcta durante 1 o 2 semanas, posiblemente a las 2 semanas ya tengamos mejores niveles de ácido úrico. Si obviamente yo inicio con ácido úrico de 15, pues a las 2 semanas a lo mejor tendré ácido úrico de 12, no lo sé. Pero esa, digámoslo así, tendrá una tendencia hacia ir bajando. Además de que siempre se acompaña de medicamento. Usualmente les mandan en la parte médica alopurinol, que nos va a ayudar o va a hacer sinergia junto con la dieta para
irnos a ayudar a bajar el ácido úrico. No sé si tengan alguna otra duda. Súper. Otra cosa que que me gustaría mencionar y recalcar, se ha hecho mucho hincapié y de alguna forma se ha llegado a satanizar el consumo de carne roja durante los eventos de ácido úrico elevado. Hay una cantidad reducida de pacientes que de verdad el consumo de carne roja les genera demasiado ácido úrico. Tanto así que a veces lo llegan como a notar pocos días después de empezar el consumo de carne roja. Entonces, lo que hay que hacer en ese tipo de situaciones es realmente nivelar tanto la frecuencia como la cantidad de la carne roja en dieta, ya que al final del día la carne roja también nos va a aportar o va a ser una buena fuente de hierro. Y el hierro es súper importante para toda la producción de glóbulos rojos y nuestra oxigenación. Entonces, por eso les comento, llevar una dieta a cero de algo nunca va a ser benéfico para nuestro cuerpo, siempre requerimos como un equilibrio. Entonces, no eliminen el 100% de un alimento, siempre traten de buscarle una forma de irlo integrando. Y solamente si fueran ese tipo de pacientes donde de verdad el consumo de carne roja les eleva bastante el ácido úrico, es la única razón por la cual entonces empezamos a espaciarlo en tiempo. Ni siquiera es como una eliminación total de la dieta, solo se empieza a espaciar un poco más. A lo mejor ya no es una recomendación semanal, sino empieza a ser como quincenal. ¿Sale? No sé si alguien más tenga alguna duda. Ok, bueno, si no tienen más dudas ni preguntas y en general todo claro, pues les agradezco su tiempo y que se hayan conectado. Pueden buscarnos en la página de internet para agendar cita en caso de que requieran alguna orientación o alguna dieta más individualizada, en este caso para su afección. ¿Sale? Les agradezco bastante. Que tengan buena noche.